Semana pasada comenzamos la serie de la Navidad entre nosotros, o Emanuel. Emanuel, entre nosotros, Dios entre nosotros. Hoy vamos a tener la segunda parte que nos vamos a encontrar en el mismo libro de Juan, pero del 9 al 13, que es la continuación de lo que hablamos la semana pasada del 9 al 13. Pero la semana pasada nosotros hablamos sobre la eternidad del Verbo, o sea, de su eternidad, de la coexistencia con el Padre. También hablamos la semana pasada sobre la preexistencia de Cristo. O sea, no es que Cristo fue creado y a partir de ahí entonces sucedieron todas las cosas. No, Él ya existía antes y por eso es que allí el apóstol Juan viene allí hablándonos de la palabra: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que nosotros hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Que Él es el agente creador del mundo. Es el agente creador del mundo, pero no solamente el agente creador del mundo, sino también, como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, es el sustentador de todas las cosas, incluyendo tu vida y mi vida. Eso hablamos también la semana pasada. Y la semana pasada hablamos también sobre el testimonio de Juan el Bautista, que habla acerca del Verbo. Y una de las cosas, que dice Juan el Bautista es que el Verbo, refiriéndose a Cristo, era antes que Él. Y por eso es que Jesucristo dice que yo soy antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Entonces Él viene hablando de todo esto y Juan el Bautista viene y testifica que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Génesis, es el Mesías esperado. Y por eso es que Él no es digno de desatar la sandalia de sus pies, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablamos de todo esto la semana pasada nosotros allí. Así que hoy vamos a ver esta segunda parte desde el versículo 9 al 13. Y sabemos, hermanos, que la luz cumple varias funciones, ¿cierto? Cumple varias funciones. Primero, que es fuente de vida, fuente de energía. Pero también la luz disipa tinieblas, que hablamos nosotros la semana pasada sobre esto allí. La luz revela las cosas. Es capaz de revelar aquello, de dejarnos ver cosas que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, en un cuarto con una luz semi oscura, en un auditorio o en un lugar, esto se puede prestar para una cena romántica y dependiendo la ocasión es apropiado, ¿cierto? Porque entonces está usted allí conversando, la están pasando bien, ¿verdad? Puede ser en la casa, apagan las luces, ponen una vela, etcétera, o puede ser en un restaurante, como la ocasión lo merite o como lo quiera hacer. Pero la luz a medias no revela todo lo que hay en ese cuarto, ya sea el restaurante o sea la casa. Ahora, una vez que se apagó esa vela y se prendieron los switches de la luz, especialmente hoy en día como tenemos estas luces fosforescentes blancas que dejan ver todos los detalles, ¿verdad? Pues empezamos a ver allí que de repente las paredes no estaban tan pintadas como creíamos que estaban. Y empezamos a notar algunos detallitos por ahí de rayones, scratch. El piso no está como nosotros creíamos que estaba, ¿cierto? Y empezamos a ver ese tipo de detalles. El cuarto no está tan ordenado como nosotros aparentaba que estaba ordenado. Aquí está todo nítido. ¿Por qué? Porque la luz comienza a revelar todos estos detalles que a simple vista nosotros no podemos captar y nosotros no vemos allí. Por eso es mejor nosotros peinarnos cuando la luz está semi baja, ¿verdad? Hasta las hermanas, maquíllense, ¿verdad? Con la luz semi baja. ¿Por qué? Porque cuando prendemos la luz revela todo.
revela todo. Entonces no queremos estar viendo todo allí, ¿verdad? Las canas, etcétera. No queremos estar en eso. Porque la luz revela todo, hermano. Y que tal vez no es el ejemplo más apropiado, pero fue el ejemplo que vino a mi mente cuando hablo acerca de la luz. Yo quiero invitarte que observes conmigo los versículos 9 y 10. Los versículos 9 y 10 porque vamos a hablar de esa luz y qué revela esa luz allí. Sobre todas las cosas, yo quisiera que viéramos la ilustración como Juan lo hace acerca de la luz, porque Jesús vino para iluminar nuestro corazón, nuestra mente y dejarnos ver. Dejarnos ver un par de cosas que es lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Pero miren los versículos 9 y 10 allí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: aquella luz verdadera, ya por ahí nos ha de decir algo esto, ¿cierto? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, la luz de Dios revela la verdad. ¿Pero cuál verdad? La luz de Dios revela la verdad. Y mira, yo quisiera que usted y yo viéramos algunas, desglosáramos un poquito más estos versículos. Por ejemplo, allí la primera parte en ese versículo 9, donde dice aquella luz verdadera. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que aquella luz a la que se hace referencia con relación al verbo también, que es la luz, es una luz real, genuina, ideal, digna de confianza, duradera, fiel. Todo ese concepto de luz verdadera está allí, porque esa luz verdadera hace referencia al verbo. Y cuando hace referencia al verbo, implica todo esto dentro de ellos allí. Todo ese concepto está relacionado con la luz verdadera. Pero no solamente eso está implicado ahí, sino que deja ver que las demás luces no eran verdaderas. O sea, cuando te dice el apóstol Juan aquí, por inspiración del Espíritu Santo, y aquella luz verdadera, quiere decir que hubieron otras luces. Quiere decir que hay otras luces, pero no todas son verdaderas. Y Juan, por inspiración de Dios el Espíritu Santo, dice, pero aquella luz verdadera, genuina, real, digna de confianza, vino a este mundo. Por eso es que el profeta Isaías, cuando nosotros ya pasamos por este capítulo de Isaías los miércoles en la noche, pero en Isaías capítulo 60, versículo 1, el profeta Isaías dijo con relación a esta luz, dijo allí en el versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Hablándole quién? A la tribu de Judá. A la tribu del sur, que era el profeta quien estaba abordando con ellos allí, le dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta profecía en parte la cumplió el Señor Jesucristo cuando vino y nació allí en Belén. En parte. Pero mire cómo sigue diciendo el versículo. Aquella luz verdadera, hay otras luces, pero esta es la verdadera. Y sigue diciendo que alumbra a todo hombre. Y esta frase es interesantísima. ¿Por qué es interesantísima? Porque esta frase hace responsable a toda la humanidad. A usted y a mí y a todo el mundo. A todo el mundo. Tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, pero a partir del 15 en adelante, donde él aborda de verdad de que el testimonio de Dios está por todo el mundo visible e invisible. Dios lo ha dado a conocer.
Pero cuando dice aquí el apóstol Juan y dice aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, nos hace responsable a todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace responsable? Bueno, porque la luz ha alumbrado a todo el mundo. Ahora, toda persona tiene la responsabilidad de escoger en qué va a andar. Tiene la responsabilidad en qué va a andar. Gracias. Si va a andar en las tinieblas o va a andar en la luz. Así de sencillo. Como dice, aquella luz verdadera vino al mundo y alumbró a todo el mundo. A menos que Dios esté mintiendo, su testimonio de la luz ha llegado a todo el mundo. Entonces, el mundo, usted y yo y todos los que están fuera, nos hacemos responsables delante de Él. Somos responsables. Y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de ser, o andamos en la luz o seguimos en las tinieblas. Por eso es que es importante toda esta porción de la palabra del Señor, hermano. Aquella luz verdadera que vino y alumbró a todo el mundo. Y es interesante, hermano, porque Jesús vino al mundo lleno de tinieblas. El mundo estaba lleno de tinieblas. Pero lo interesante es que no solamente el mundo estaba lleno de tinieblas, pero el mundo también estaba ciego. Y yo diría que no estaba y sigue estando. Sigue estando. Porque cuando Él vino la primera vez, ¿verdad? Y creó todas las cosas del ex nihilo, de la nada, ¿cierto? Y dijo, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas allí en Génesis capítulo 1, y vio que la luz era buena y la separó. Allí vino y hizo realmente una creación literal. Pero ahora vienen en Juan capítulo 1 y ya la luz literal, natural, está creada. ¿Cierto? Ya eso ya está. Ahora viene acá a un mundo donde el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vea, para que no le resplandezca, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, para que no le resplandezca la luz del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces hay un mundo que está en tinieblas, a pesar de que hay luz y vemos luz. ¿Por qué? Porque en su primera creación Él creó la luz natural normal. Pero el mundo, por la separación de Dios, cada vez alejado más de Dios, vive en tinieblas. Y el príncipe de este mundo se ha encargado de cegar el entendimiento. Entonces, cuando Jesús viene a este mundo, como dice Pablo en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, viene y resplandece su luz en medio de las tinieblas a todo hombre, dice la palabra de Dios. A todo hombre. Pero el problema es que ya no solamente la luz viene y disipa las tinieblas. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros entramos aquí, están todas las luces apagadas. Tenemos que estar ahí con cuidado, no vamos a tropezarnos con algo. Pero cuando prendemos la luz, inmediatamente se disipan las tinieblas. Porque lo que existe es ausencia de ¿qué? De luz. Lo que existe es ausencia de luz. Pero no solamente es esto, ahora también hay ceguedad. Y mira cómo Pablo lo pone en 2 de Corintios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con un objetivo. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Él tiene un objetivo muy claro, muy específico. Cegar el entendimiento de las personas.
¿Cómo lo hace? De una y mil maneras. De una y de mil maneras. Yéndose por el placer, por los vicios, por el materialismo, por el ocultismo, por el relativismo, etcétera, etcétera. De una y mil maneras, con tal de que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no resplandezca en la mente y el corazón de las personas. Por eso es que dice entonces aquí el apóstol, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo allí, hermanos. Dice parte de este versículo: por el mundo estar ciego y en tinieblas, no lo conoció. Por el mundo estar ciego y lleno de tiniebla, no lo conoció. El versículo 9, estoy todavía en el versículo 9 allí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este no conoció, hermano, nos transmite algo aquí. Juan no está hablando de un conocimiento intelectual. Ellos sabían que era de Nazaret, que Jesús era de Nazaret. Ellos sabían que era hijo de María y del carpintero o el albañil. Ellos sabían eso. Había un conocimiento intelectual. Porque no dijeron allí aquellos fariseos y religiosos en Nazaret cuando Jesús se presentó en el templo y leyó la escritura del libro de Isaías, ¿se recuerdan? Dijo, pero a este no conocemos a su madre, a su padre, a sus hermanos. ¿Y ahora cómo viene a decir este? O sea, había un conocimiento intelectual acerca de Jesús, pero no había un conocimiento íntimo, profundo. No había ese conocimiento allí, hermanos. Es bueno también comentar que la razón por lo que no lo conocieron no fue por falta de oportunidad. No fue por falta de oportunidad, ni tampoco fue porque estuviera oculto a ellos. Él caminaba entre ellos, Él predicaba entre ellos, Él hablaba con ellos, Él hablaba descubiertamente, no encubiertamente. Él hablaba en las sinagogas, hablaba en los fields, hablaba en las montañas, hablaba en los llanos, hablaba en todo círculo, entre fariseos o entre pobres, entre judíos y entre gentiles. Él hablaba en todas partes y con todo el mundo. El hecho que no lo conocieron no es porque él estuviera oculto en una cueva allá y nadie tenía acceso a él, o porque no hubiesen tenido oportunidad. Oportunidad y acceso tuvieron. Y déjame decirte algo, que oportunidad y acceso son lo que se le sobran al mundo hoy. ¿Sí o no? Estamos a un clic de la internet para buscar allí research acerca de todo. No, que yo no tengo Biblia. Bueno, déjame decirte, hay lugares en países que no hay Biblia hard copy, así como tenemos usted y yo aquí, pero tienen teléfono celular. Ahí está el app de la Biblia, en montones de idiomas. O sea que acceso hay, no está oculto allí. No está oculto, hermanos. Oportunidad se tuvo y aún se tiene. Oportunidad se tuvo y aún se tiene. Lo que falta, ¿sabe qué es? Voluntad. Sí, voluntad de querer conocerlo. De que sea algo más que el domingo en la mañana. Que sea algo más que me entreguen un tratado o una invitación. Que sea algo más. Que uno se pregunte, ¿verdaderamente existe Dios? ¿Verdaderamente Jesucristo es quien dijo ser que es? O déjame investigar y no solamente creer lo que dice YouTube. No solamente creer lo que dicen los pastores, sino déjame ir a investigar por mi propia cuenta y ver yo en la palabra de Dios realmente qué dice. Pero nos
hemos adaptado, y digo nos hemos porque me incluyo yo también. Nos hemos adaptado por el sistema, por el mundo en que vivimos, por la época que nos ha tocado vivir, donde todo es express. Y también queremos que las enseñanzas sean express. Y también queremos que el conocimiento nos llegue express. Y no queremos tener un conocimiento experiencial, de experiencia. Sino de que el pastor en 45 minutos, o a veces una hora, me lo encapsule todo. Y yo me lo llevo a casa y el miércoles no recuerdo nada. Y regreso el próximo domingo a ver qué me llevo. No es así, mis queridos hermanos y amigos que estamos aquí. Yo te quiero exhortar en el nombre de Jesús. Haga su research por su propia cuenta. Investigue usted en la palabra de Dios acerca del Dios que adoramos y servimos. Porque sabe que Él no se le va a ocultar a usted aquí entre estas páginas. Él se va a revelar a tu vida. Cuando usted lo lee, Él te va a hablar. Y cuando usted se detiene un momentito y ora, Padre, yo no entiendo nada aquí. Por favor, habla mi vida, revélate. Él dice que él, al que tiene falta de sabiduría, Santiago, que la pida y que Él da abundantemente. ¿Sí o no dice la palabra del Señor? Entonces realmente aquí está todo lo que usted y yo necesitamos. Ahora sí nos necesitamos unos a los otros. ¿Para qué? Para esto, para la coinonía, como también tuvimos el viernes el compañerismo, para orar unos por los otros, para animarnos unos a los otros, exhortarnos unos a los otros, para adorar juntos, ¿verdad?, a nuestro Dios como una familia que somos, etcétera, etcétera. Pero al final de los finales todo va a redondar, ¿sabe qué? De manera personal. De manera personal. ¿Ve? Entonces, el mundo no lo conoció. Dice allí Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No es que no tengan conocimiento intelectual, es que no han mirado en lo profundo de su corazón y se han abierto allí a buscar sin prejuicio, sin ideas preconcebidas, ¿verdad? Sin poner allí y decir, ¿sabes qué? Ese Yeshua que vino hace 2000 años, ese no es el Mesías. Pues ya estoy poniendo un prejuicio y ya estoy sacando de un lado esa posibilidad. Juan capítulo 12, versículo 37. Dice allí, pero a pesar de que había hecho tantas señales de entre de ellos, no creían en Él. El propio apóstol Juan testifica acerca de esto mismo también. A pesar de todas las cosas que Jesús hizo entre el pueblo de Israel, no creían en Él. Déjame decirte una nota práctica aquí en este punto, hermano. Es posible que bajo el mismo techo hay tinieblas y luz. Que uno conozca y el otro no conozca. Esto puede ser en el matrimonio. Esto puede ser con los hijos. Esto puede ser con la familia extendida. Esto puede ser en el trabajo. En muchos lugares, hermano. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a pesar de todo esto, a pesar de esto, de que esto es una realidad, porque no todos los hogares, los dos, están en la misma página, porque no todos los hijos nuestros tal vez se hayan entregado al Señor Jesucristo, porque no todos en la familia hayan creído en el Señor Jesucristo. Y cuando tenemos las celebraciones, allí pues hay un poquito de, hay que andar con pie de plomo. ¿Ah? A pesar de esto, hay buenas noticias. La luz vino al mundo.
no importa qué. La luz vino al mundo, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? No dejar de orar. No dejar de orar para que Dios abra los ojos y el entendimiento y ellos puedan reconocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y la luz sigue testificando. La luz sigue testificando. Por lo tanto, no dejemos de nosotros continuar orando por ello. Ahora, cuando miramos nuestras vidas a la luz de Jesucristo, cuando usted y yo leemos los evangelios, leemos la palabra de Dios, ¿qué revela ella nuestras vidas? Bueno, yo creo que revela un par de cosas. En primer lugar, creo que revela la verdad sobre nosotros, ¿cierto? Así como la luz cuando se prende en un cuarto y usted la sube completamente, que tiene esos dimers allí, que usted la puede bajar o la puede subir, así ella revela todo lo que hay en ese cuarto. Bueno, así cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, la estudiamos, profundizamos en ella con la intención de obedecerla, de que Dios verdaderamente me hable, ella revela realmente allí nuestra necesidad. Somos pecadores. El Evangelio del Señor Jesucristo y la Biblia revela que somos pecadores. Y que por más que usted y yo nos esforcemos por justificarnos delante de Dios, mi naturaleza caída siempre se va a quedar corta. Siempre. Así que cuando yo leo la Biblia y veo la obra y la misión del Señor Jesucristo, no solamente acá en el Evangelio, sino todo lo que el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, en cada una de diferentes áreas y ministerios a lo largo del Antiguo Testamento. Y cuando llego al Nuevo Testamento y veo eso cumplido en su persona y llego hasta el Calvario y veo esto, mis hermanos, y veo que el hombre no puede ser justificado por ninguna otra cosa que no fuese por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, tal como apuntaban todos los sacrificios que se hacían en el templo en el Antiguo Testamento. Pues entonces cuando yo me miro en eso, yo me quedo corto. Yo me quedo corto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me revela la verdad sobre mí. Soy pecador y no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios. Por más que me esfuerce, por más que me aísle allá en una montaña y me esconda en una cueva y viva solo, allá me acompaña mi pensamiento y la maldad en mi corazón. Que no se trata de aislarse del mundo. Cuando yo miro la palabra de Dios, la verdad de Dios, me revela mi condición, pero también la palabra de Dios revela la verdad de Dios. Revela la verdad de Dios. Revela su amor, su fidelidad, su misericordia. También revela su justicia, su santidad, su corazón bondadoso, lleno de compasión, y también revela cómo Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Eso revela. Aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que apuntaban al perfecto sacrificio del Nuevo Testamento, me lo revela la palabra de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces cuando yo miro eso, yo digo, wow, la palabra de Dios me revela que yo soy pecador y que todos quedamos cortos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Que la palabra de Dios me revela que no hay justo ni siquiera uno, y por ahí sigo viendo qué es lo que la palabra de Dios me revela acerca de mí, pero en cambio viene y me revela acerca de nuestro Dios, de que es un Dios que a pesar de los errores de Israel, tuvo compasión de él porque tenía una promesa empeñada. A pesar de que el pueblo le falló, Dios se mantuvo fiel.
Y cuando viene el Nuevo Testamento y veo allí la obra vicaria, sustituta de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo digo, no puede ser que todavía con todo lo que ese pueblo le hizo a Dios, todavía Dios tenga amor y compasión para con ellos y mostrar gracia, dádiva para con ellos, pero no solamente con ellos, que me incluyó a mí también. Y yo digo, wow, wow, eso me revela la luz de Cristo. Eso me revela la luz de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero también Él revela lo que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos ayuda sobrenatural para poder regresar a la comunión con el Padre. Necesitamos ayuda sobrenatural para poder llegar a la comunión con el Padre, la cual se ha visto afectada por el pecado y ya estamos enemistados con Dios. Pero yo no puedo hacer nada que esté en mis manos para poder arreglar esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios y veo esas tres cosas, veo más, pero solamente la luz me revela la oscuridad que hay en mí, mi pecado. La luz me revela la luz que hay en el propio Dios, que Él es luz. Y la luz me revela que lo que yo necesito, mi ayuda viene de afuera, no de dentro de mí mismo. Una vez que me revela esto, tenemos que hacer algo con ella. Y mira, observa lo que dice Juan en el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a lo que es suyo, a lo que por derecho de creación le pertenece, a lo suyo. Él vino a lo que tenía establecido o preestablecido en la eternidad que iba a ser, a lo suyo. Él vino a lo suyo que Él estableció con Abraham, a su pueblo. Pero los suyos no le recibieron. No le dieron una recepción íntima, no le dieron la bienvenida. Y es interesante porque ahora Juan no dice que no le conoció. Ahora dice, no le recibieron. ¿Ve? O sea, no es solamente que no le conoció, es que no le recibieron, que va un poquito más adentro. Todavía allí, mis queridos hermanos, no quisieron aceptarle, no quisieron reconocerle, no quisieron darle el honor que Él tiene. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría. El honor que Él tiene. Pero sabe, Juan no terminó allí. Juan tiene una excelentísima noticia dentro de este evangelio y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es formidable, hermano. Esto es espectacular. Esto es sobrenatural. Ahí es donde usted y yo debemos de gozarnos. A los que le recibieron, no, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron pueden ser parte de los suyos y parte de los gentiles también. Así es. A todos esos que le recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho, el privilegio de ser hechos. ¿Ok? No se pierda ahí. Ser hechos. ¿Ok? Hijos
de Dios. Así que esta segunda parte que te quiero mostrar aquí en unos minutos, hoy tenemos bautizo a las 2:15. Pero te quiero mostrar algo antes de ese tiempo. Porque la luz revela cómo se puede llegar a ser hijo de Dios. Hermano, hermana, amigo y amiga que estás aquí. Si esto no es importante para usted, yo no sé qué más pudiera hacerlo en la Biblia. Llegar a ser hijo de Dios. ¡Wow! Entonces, pero yo sé que hay un concepto, que las personas dicen, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Algunos dominan eso, pero otros no. No, todos no somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Él nos ha creado a todos. Eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pero si la palabra entonces aquí está mintiendo, entonces llamamos a Dios mentiroso. Y eso es serio. Aquí la palabra de Dios nos dice, a los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que se nace siendo hijo de Dios, es que llegas a ser. No se nace, se llega a ser. Y esto es huge, esto es grande. Dice, más a todos los que le recibieron. Así que en otras palabras, el rechazo no fue total. Hubieron personas que sí le recibieron. ¿Ve? Esto nos dice también que la decisión de recibirle dependía de la disposición del corazón de cada uno. La decisión de recibirle dependía de la disposición del corazón de cada uno. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle con esto es que no se llevó una votación. Vamos a tener aquí una votación y por votación unánime decidimos que vamos a ser hijos de Dios. Ok, la mayoría lo decidió y bueno, ya somos hijos de Dios. No fue así. No fue así. Es una disposición del corazón. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, aquellos de manera personal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, a los que creen en su nombre. Hermano, creer en su nombre es creer en lo que todo el nombre representa. Especialmente para los hebreos. Todo lo que el nombre representa. Y en este caso específico de quien nosotros estamos hablando aquí, quien la palabra de Dios está hablando aquí, es de Jesús, Yeshua. De Él es que estamos hablando. Y Jesús o Yeshua significa Yahvé salva o Yahweh es mi salvación. Por lo tanto, eso es lo que significa a los que creen en su nombre. Creemos que Yeshua es nuestra salvación. Eso es lo que significa. Su nombre también revela su misión. Vino a salvar, a libertar. Y dice el mismo versículo 12, pero allí al final, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que recibieron y creen en su nombre ahora han pasado de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios. Y les dio ese derecho. ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que esto ha sido posible por el gran poder de Dios, por su autoridad inalterable e incuestionable. El verbo de Dios les dio a los que recibieron y creen en su nombre la gracia o dádiva de aceptarle. El verbo, no nadie más. Les dio el derecho, el privilegio de pasar de ser criatura, por eso Pablo dice, a ser miembros de la familia de Dios. O sea que la luz no solamente revela la verdad
tuya y mía en nuestro corazón no solamente revela la verdad acerca de Dios, no solamente revela tu necesidad y mi necesidad, pero también revela cómo llegar a ser hijo de Dios. Qué maravilloso esto, hermano. Qué maravilloso si lo podemos atesorar. La salvación es una dádiva, una gracia, un regalo de Dios de principio a fin. De principio a fin. En esta misma porción que tenemos aquí delante, en los versículos 13, el apóstol hace 3 declaraciones negativas de cómo no llegar a ser hijo de Dios. ¿Usted las vio ahí? Mírala, ahí está en su Biblia. Él hace 3 declaraciones negativas de cómo no es llegar a ser hijo de Dios y al final da una positiva. Y se las voy a leer ahí rápido. La primera negativa dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no se llega a ser hijo de Dios por herencia familiar. Es lo primero que él dice aquí. Segundo, dice, ni por voluntad de carne. En otras palabras, no es por esfuerzo propio. No es por esfuerzo propio. Un niño no nace por voluntad propia. Un niño nace de la unión de sus padres. ¿Sí o no? Él no dice, no, yo quiero nacer en tal familia para llevar tal apellido, para nacer en tal país. No, él nace de la unión de sus padres, no por voluntad propia. Por lo tanto, nadie puede producir un nuevo nacimiento por esfuerzo propio. Y tercero, dice allí, ni por voluntad de varón. ¿Ok? No es por intervención humana. Ninguna persona, no importa la posición eclesiástica que ocupe, puede impartir el nuevo nacimiento a otro. Ningún rito, ceremonia puede producir la regeneración espiritual de un alma. Un pastor podrá orar y bendecir a una persona. Un pastor podrá casar a un matrimonio. Un pastor podrá bautizar a una persona. Pero un pastor no podrá hacer que nazca de nuevo. Dice allí la palabra de Dios que cuando Nicodemo vino de noche a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? A menos que nazca de nuevo, podrás entrar en el reino de los cielos. A menos. Pero da la positiva bien al final, dice, no es por sangre, no es por carne, no es por varón, sino de Dios. Sino de Dios. Por eso le dije a usted que la salvación es una obra sobrenatural de principio a fin de parte de Dios. Es una dádiva, es un regalo. Somos engendrados espiritualmente por voluntad divina. No se trata de un proceso físico, sino espiritual. Nacemos por voluntad de Dios y esa es una obra sobrenatural. Sobrenatural, mis queridos hermanos. Ahí disfrutamos de la vida de un modo distinto cuando esto llega a nuestra vida. Triunfamos sobre las tentaciones de una manera real, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos hijos sobrenaturales de Dios desde el momento en que Cristo entra en nuestro corazón hasta la eternidad, dice Juan 10, 27 al 30. Y el apóstol Juan desea que no quede duda alguna de cómo se nace y de cómo se llega a ser parte de la familia de Dios. Reconocer, recibir, creer y aceptar. Y aceptar. Esto trae paz al corazón del ser humano. ¿Por qué trae paz? Porque había enemistad con Dios. Dice la palabra de Dios. Pero esa enemistad se acaba. La separación que había con Dios se acaba. Porque Cristo es el puente. Y ahora se puede enfrentar el futuro a cara descubierta, sin miedo y lleno de esperanza. Por eso es que cuando llega una enfermedad, nos mueve el tapete,
¿verdad? Como le ha pasado a algunos de ustedes y allí nos estremecemos, pero una vez que caemos en tiempo nuevamente con la palabra de Dios, que los hermanos oran, que las personas nos llaman, nos exhortan, nos animan, dicen, no, espérate un momentito, que yo estoy mucho más por encima que esta tierra es pasajera, y ahí se activa la fe y la esperanza de un futuro eterno con nuestro Dios. Entonces no nos detiene, no, porque ¿sabe qué? Estos tipos de noticias suelen bajarnos a nosotros el ánimo, nos deprimen, y entonces todo esto causa que el sistema inmunológico venga down. Pero cuando caemos en tiempo nuevamente y nos acordamos de las promesas de Dios y quiénes somos nosotros en nuestro Dios y su palabra dada, entonces allí nos viene de nuevo la esperanza. Y decimos, espérate un momentito, no. Yo voy a luchar, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque mi vida está en las manos de Dios. Y allí el sistema inmunológico de nosotros comienza a fight back again. Y por eso es que a veces, solo digo a veces, los médicos dicen, solo un milagro de Dios. Sí, claro, solo un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del que lo puede todo. Porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Podemos mirar al futuro descubierto sin ningún problema, sea lo que venga. Lo que venga. Hoy tengo dos preguntas para usted para cerrar. Y son las siguientes. ¿Es usted de los que le conoce o no? La segunda pregunta que tengo para usted. ¿Será usted del grupo de los que le reciben? Porque dijo allí, más los que le recibieron, hubieron otros que no lo recibieron. Pero hubieron unos que lo recibieron. ¿Será usted de ese grupo? ¿De los que la recibieron? Mi oración es que así lo sea. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, y ninguno, sabemos si habrá otra oportunidad de conocerle.